Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a continuar con la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 hasta el 34. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí encontramos en esta porción algo así parecido como a una etiqueta. Cuando compramos una prenda, pues yo tengo la costumbre de mirar la etiqueta y dice que se lave a mano, que no se planche, algunas indicaciones. Y en la actualidad es común encontrar estos productos, todos lo tienen, una etiqueta, las prendas de vestir o algo, un objeto, tiene impreso en lo que compramos algo que señala los posibles riesgos cuando se use esa prenda o ese objeto. ¿Lo ha notado usted o no? ¿Sí o no?
¿Y esto por qué se hace? Estas medidas, la advertencia, cómo se usa este producto, un mal uso no garantiza o no da garantía. Se hace precisamente para evitar reclamos y para fomentar el uso adecuado de estos productos que adquirimos. Por ejemplo, en las etiquetas, como les estaba diciendo, de vestir se puede encontrar instrucciones como lavar a mano, no planchar, mientras que en los dispositivos como los celulares o aparatos electrónicos se advierte: manténganlos alejados del agua, porque si usted los llega a mojar, se le daña. Ahí está la advertencia, ahí está la etiqueta de cómo usar esos productos. Y en un contexto un poco distinto, Pablo introdujo una etiqueta con la advertencia en este pasaje que acabamos de leer y en esta celebración, este sacramento que hicimos hoy, la Cena del Señor. Pablo introdujo una etiqueta con la advertencia: cuidado, la Cena del Señor podría dañar la salud suya. Y yo le doy como título a este mensaje: la Cena del Señor es una advertencia mortal. Pablo dice: cuidado, la Cena del Señor podría dañar su vida. Este mensaje que Pablo dio a la iglesia apuntaba precisamente a abordar uno de los síntomas de desamor que había en esa iglesia. Como les he dicho, la iglesia que tiene todos los dones espirituales, porque los tenía todos, pero también tenía todos los pecados, es algo que uno no puede comprender bien, pero tenía también otro ingrediente fatal: el desamor. Desamor que causaba desunión, desamor que causaba infinidad de situaciones como la que hoy vamos a ver acá, el egoísmo, y a eso apunta Pablo: tomar la cena indignamente. Así que la falta de respeto hacia la cena a él lo indigna de una manera impresionante. Y aunque este texto es muy conocido en medio de todos nosotros, porque cuando celebramos la Cena del Señor lo traemos a colación, rara vez se profundiza en lo que motivó a Pablo a redactarlo. Y eso es lo que les quiero compartir precisamente en este momento. Y Pablo, desde el versículo 17 hasta el versículo 22, nos habla nos habla con una etiqueta: Sagrada Comunión. Sagrada Comunión es la primera etiqueta que él nos trae como advertencia de nuestra vida cristiana, cómo participamos de la Cena del Señor. Etiqueta: Sagrada Comunión. En el Antiguo Testamento, luego del éxodo de Egipto, Dios instruyó al pueblo escogido sobre distintos puntos y distintas maneras que ellos tendrían que recordar siempre sus acciones. Y entonces les indicó que colocaran etiquetas. Recordarán ustedes que Dios les dijo que colocaran esos recordatorios o etiquetas en los postes y en las puertas, postes y puertas de sus hogares, que celebraran la Pascua y otras actividades más, con lo cual estaba mostrándoles a ellos que no olvidaran de dónde salieron, que hicieran como Él les estaba ordenando. Tenía unas etiquetas puestas, unos recordatorios. Es lo mismo que usted hace con sus hijos: les está recordando, les está instruyendo, les está diciendo en la mañana tiene que levantarse, lavarse los dientes, bañarse, cositas como por el estilo. Sea muy educado, responda bien, no conteste mal, salude. Etiquetas, recordatorios, lo mismo que nos hacen a todos nosotros, recordatorios en una empresa. Si entra tarde, ya sabe que tiene a las 3, tiene los memos o tiene la echada, recordatorios, etiquetas. Así que cada vez que el pueblo de Israel entraba a su hogar, entraba y veía en el poste o ahí en los dinteles de sus casas motivos. Cuando leían eso, motivos
de recordar la providencia divina, que Dios estaba con ellos. ¿Qué etiqueta tiene usted en su casa que le recuerde que debe de actuar bien, que debe de ser buen esposo, buena esposa, buen hijo? ¿Qué etiqueta tiene cuando llega a la iglesia también para recordarle que está en la casa del Señor? Cuando Jesús estableció la cena del Señor en la noche previa a su muerte, llevó a cabo un acto significativo como es el que hoy celebramos acá. Instituyó la cena, la celebración, este sacramento. ¿Para qué? Para que sus seguidores recordaran diariamente, tanto en sus reuniones como en la iglesia, su obra redentora. Por eso la cena del Señor no es un acto ritual como que digamos, sí, ni me va ni me viene, no. Es una etiqueta que el Señor dejó, un recordatorio, algo impreso en la iglesia para que recordemos, y se los he enseñado muchas veces, dos asuntos muy importantes, ojalá no se nos olvide. Recordemos el pasado, que fue la muerte de Jesús, donde hizo su obra redentora por usted y por mí, donde nadie daba un peso por nosotros y Él dio toda su vida. Y que recordemos o que estemos anunciando que Él volverá pronto. Son dos actos, pasado, muerte, salvación para nosotros, que costó mucho para Dios, y que vivamos bien, que recordemos siempre esto, cuando estamos en la cena del Señor, recordemos que somos peregrinos, que para pasar a la vida eterna tendremos que morir y que tenemos que morir a nuestros pecados y que tendremos que morir físicamente para tener la vida eterna, que recordemos entonces que este es un peregrinaje y que Él retornará. Por eso es una etiqueta. Jesús también utilizó la etiqueta, el recordatorio. Por eso no pasa inadvertido la cena. Por eso si usted no se ha bautizado, nuestra iglesia le permite en los días miércoles aquí tener a las 7 de la noche el discipulado. ¿Para qué? Para que usted conozca nuestras doctrinas bíblicas, las aprenda y dé un paso para bautizarse, porque aquí en esta congregación no damos la cena a quien no sea bautizado. Ese es un requisito, porque queremos que usted sepa que lo que está haciendo, participar de la cena del Señor, y nos dé a nosotros garantía de que usted mínimo sabe quién es usted, sabe quién es el Señor Jesús y cuál fue qué fue lo que el Señor Jesús hizo por usted, para que por lo menos conozca y no participe ignorantemente de este sacramento y lo valore, porque esto es un recordatorio, es una etiqueta que dejó Jesús, es una impresa, es algo impreso que dejó Jesús en la iglesia, que lo recordemos a Él. Entonces, al partir el pan, les explicó que representaba su cuerpo, que sería sacrificado, y beber el vino les indicó que simbolizaba su sangre derramada. Entonces, desde ese momento en adelante, cada vez que compartieran el pan, que compartieran el vino, recordarían su muerte a la congregación y a los que estaban participando, y esa es la etiqueta que Él nos dejó. Todos los que participamos de la cena del Señor recordamos que Él murió y que volverá. Esa es la sagrada comunión que tenemos, etiqueta sagrada comunión con Jesús. En la iglesia de Corinto resulta que los hermanos seguían las costumbres establecidas en las otras iglesias, como en el libro de Hechos, y ahí es donde entramos. Y ellos, como en el libro de Hechos, que se reunían con frecuencia para comer juntos, para compartir el pan, todo lo tenían en unión. En el libro de Hechos, aquí en Corintios también trataban de hacer lo mismo. Y con esa celebración de la cena, pues recordar la muerte de Jesús y anunciar su venida. Y traía cada uno un plato especial de comida, como cuando se hace un festival en la iglesia y entonces todos participan, que yo voy a poner esta parte del alimento, que el otro lo va a hacer, que el otro va a repartir, y que parten todo y lo dividen para que sea una carga menos para todos, pero que todos puedan proveer, como cuando se hace ese tipo de actividades en la iglesia. Algo parecido hacían allá. El pasaje describe cómo la comunión, esa fiesta, esa coinonía, que se diría así, esa reunión familiar de iglesia, en lugar de unir a los creyentes en Cristo, causaba división. ¿Debido a qué? A la disparidad entre los ricos y pobres, debido a la disparidad que había, porque había personas egoístas y otras
que quedaban a merced de estas personas egoístas. Entonces, para nosotros la etiqueta es tratar bien a los hermanos. Quizá no hemos leído eso en este pasaje, pero es lo que se puede extraer, tratar bien a los hermanos. Leer eso, no ignorar eso, no seamos egoístas. Mientras los ricos en ese pasaje disfrutaban de manjares, los pobres se quedaban con el alimento simple, lo que reflejaba en ese caso desigualdades muy amplias en la comunidad. Eso era un aspecto, pero no solamente los ricos, sino también gente pobre que era también agalluda. Y para esa cena, si se celebraba a las 7 de la noche, llegaban a las 6 de la tarde y se comían todo lo que había. ¿Usted le ha tocado estar en reuniones y en fiestas donde van y uno mismo saca la comida, cierto? Eso se llama estilo ¿qué? Amor, ¿cómo se llama? Buffet. Hemos estado en ese estilo de reuniones, ¿cierto? Y usted ha llegado a observar, si de pronto no es participante de esa manera, que empieza a sacar y saca como 4 cucharadas de todo, 5 carnes, 10 papas, todo eso, como que si le cupiera todo eso en el estómago, le pueden mal los ojos, que el mismo estómago le ha pasado eso, ha visto personas hacer eso. Eso era lo que estaba sucediendo allá. Entonces podían ser ricos o pobres, pero había un egoísmo, eran agalludos, acaparadores, iban y comían todo eso y cuando llegaban los otros a hacer la fila ya no había nada, ya no había comida. Entonces esa era la celebración que ellos tenían y eso es lo que está diciéndoles aquí Pablo, dejen de ser agalludos, acaparadores, se adelantan en la fila. ¿Cómo no leemos la etiqueta? Cuando compramos un elemento, una ropa, cuando compramos algo, empezamos a usarlo y cuando se nos daña es que empezamos a ver las instrucciones, ¿cierto? Así somos nosotros. Cogemos algo, lo compramos, lo usamos y cuando ya está malo, ay, coge uno la etiqueta, claro, es que yo, y ya está el producto malo. No, uno lo que tiene que hacer es leer primero las instrucciones para poder usar el elemento o la prenda, lo que sea. Entonces, cada uno de nosotros satisface sus propias necesidades, sus propios intereses. No sé acá cómo pueda darse, cómo es usted con el otro hermano, si es egoísta, si le toma ventaja. No sé usted en los negocios cómo sea, si es como el dicho que dice cuando estamos en negocios, aquí depende del marrano, vamos a ganar o vamos a perder, depende del marrano. Eso es egoísmo, eso es tirar la ventaja. Así que en ese momento se excedían en la comida, se excedían en la bebida, sin importar que otros se quedaran sin comer, llegaran a la reunión y no hubiera nada para comer. La etiqueta dice, celebra la cena. La etiqueta dice, la cena nos une como pueblo. La etiqueta dice, si no compartes con el otro, se destruye, porque no compartes y muestras tu egoísmo. Esa etiqueta sería también para nosotros. Compartimos con el necesitado, compartimos lo que Dios nos da de provisión con la obra del Señor. En la iglesia son muchos los que no ofrendan, no diezman, pero eso sí va uno a mirar y son los que más exigen que se les visite, que se les aconseje, que si yo no los atiendo, mi esposa no los atiende o que el pastor no los atiende en el momento que ellos exigen, son malos pastores, yo me voy a ir de esta congregación, pero no dan nada. Yo no me he puesto a analizar eso, la verdad. Y lo estoy diciendo aquí a priori, pero uno empieza como a observar a veces esos detallitos, que los que más exigen son los que menos se comprometen con la obra del Señor. Son egoístas, quieren todo, lo acaparan todo,
pero no dan absolutamente nada para la obra del Señor, y esto necesita un sostenimiento. Y por eso oro al Señor que aquellos que tienen la capacidad económica y que no ofrendan, no diezman, que lo empiecen a hacer. Pero el milagro está ahí, que entre los pocos que ofrendamos y diezmamos, aquí se sostiene esta obra del Señor. Son acaparadores, egoístas, no piensan en la necesidad de la iglesia, no piensan en la necesidad del pobre, porque también se toman ofrendas para los necesitados y muchos dan, y eso ha sido de mucha bendición para muchos hermanos necesitados en la iglesia, pero a otros no les interesa en absoluto nada, pero sí recibir, 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 y pónganme en el liderazgo y pónganme a ejecutar labores, pero no se comprometen en la parte de las necesidades con la iglesia para nada. Esa etiqueta es, en vez de unir, destruye. Esa etiqueta es, si usted no da, es un egoísta. Y así está mucha gente en la iglesia con esa etiqueta, pero no le importa en absoluto nada. Así que la etiqueta dice, si nos falta el amor, nos discriminamos. Si nos falta el amor, somos egoístas. Si nos falta el amor, no me importa nada, como está sucediendo en este caso. Como, bebo, hasta me emborracho, como Pablo dice, y que se muera el otro, no me importa. Así somos nosotros, así somos egoístas. Y eso viene como por una naturaleza humana, naturaleza caída. Pero cuando venimos a Cristo, esa naturaleza tiene que ser transformada. Al no seguir las instrucciones de la etiqueta, aumentan las discriminaciones. Los más ricos, los más pudientes se reservan los mejores puestos, las mejores comidas, como lo vemos en nuestra sociedad, porque son interesados, porque son egoístas, en lugar de ser solidarios con los que lo necesitan. En la iglesia somos egoístas, eso hay que reconocerlo, no todos somos solidarios, no todos nos amamos, no todos nos respetamos. Esa es una triste realidad de la iglesia, esa es una etiqueta que tiene la iglesia. Entonces, al final de la cena, como símbolo de la unidad de Cristo, se repartía el banquete. Después de comer, de beber, se repartía lo que era la cena del Señor. Y es ahí donde Pablo dice, ustedes participan indignamente. Y vamos a verlo. Tenemos entonces la etiqueta, la próxima etiqueta, propósito olvidado. Y está entre los versículos 23 hasta el 29. La etiqueta de la cena invita a reflexionar sobre el propósito fundamental precisamente de la cena. ¿Cuál es el propósito fundamental? El propósito fundamental es recordar, conmemorar el sacrificio de Cristo. Y eso se había olvidado. Y eso lo olvida la iglesia actual. Ni me va ni me viene. No voy a hacer el discipulado, no me interesa. Cuando el Señor Jesús dijo, esa es una etiqueta. Como los postes en la casa de los israelitas, estaba la palabra de Dios y la estaban recordando. Esto es una recordación, este sacramento, celebrar la cena es una recordación, pero esa etiqueta está olvidada. Pablo enfatizó 3 objetivos con esta etiqueta de la cena, para que no lo olvidemos. 1, recordar y honrar la obra de Jesús para nuestra vida. Dígame, ¿quién de nosotros recibe el apoyo de tal manera que esa otra persona sea capaz de dar la vida por usted? Pues a lo sumo uno, pero muy raro eso. Le podrá donar un órgano, le podrá permitir la transfusión de sangre, prestarle dinero y hasta perderlo, cosas así, pero nunca perder la vida por usted o por mí. Yo no sería capaz, yo no sé. Pero Jesús sí dio su vida por usted y por mí. Entonces, que recordemos eso en la cena del Señor. Segundo,
era proclamar el significado redentor de su muerte a todos los que estamos participando de la cena. Los que participamos de la cena siempre tendremos esa recordación. Esto es evangelio. Jesús ama a la humanidad. No olvidemos eso. Esa fue la etiqueta de Pablo. Esa es la etiqueta del Señor cuando instituyó la cena. No olviden esto. Háganlo siempre en memoria de mí. Su etiqueta. Y 3, mantener la expectativa y la esperanza en su retorno. Esa es nuestra esperanza. Cuando celebramos la cena, estamos esperanzados. Él va a retornar, que me encuentre bien, que me encuentre en comunión con Él. Pero ese propósito se olvidó. Ni me va ni me viene. Y muchos de los que son bautizados ni se mosquean siquiera después de que se han hecho bautizar. Como regla en este ministerio para participar de la cena del Señor es que haga la clase de discipulado, se bautice y participe de la cena. Muchos toman la cena del Señor el día que se bautizaron y después no los vuelve a ver uno aquí de pie tomando la cena del Señor. ¿Qué es esa insensatez? Esa es una etiqueta. Esta cena es una etiqueta que indica, recuerde la muerte de Jesús, proclame el evangelio y proclame que Él viene. Esta gente no seguía las instrucciones, para nada. En la etiqueta, en las prácticas de la comunidad de Corintio, estos propósitos, estos 3, se veían obstaculizados precisamente por la falta de unidad. De verdad que también a nosotros nos falta la unidad, mucho nos falta la unidad. Aquí hay hermanos que ni siquiera se conocen, no se saludan. Yo también tengo que decir lo mismo. Hay hermanos a los que no conozco, no saludo, pero también hay que mirar ciertas cosas, ¿cierto? La ligereza, el afán, no tenemos los espacios suficientes. Solamente tenemos espacios para las reuniones espirituales. A veces llegan y no se saludan, se miran de reojo, este sí huele mal, este tan creído, tan creída, como vino de bonita, como vino de fea, toda una serie de cosas que se piensan, pero no hay unidad, no la tenemos. Esa es una gran falencia que tenemos. Cuando se organizan actividades sociales, que son a veces pocas, no todo el mundo tampoco viene. Entonces, esa es una etiqueta de si participamos de esta unidad, podemos ir mermando todas estas situaciones anómalas que tenemos. Entonces, como no hemos leído la etiqueta, muchos de los participantes de la Cena del Señor son o somos culpables de comer y beber indignamente esta cena. ¿Por qué? Porque no hemos leído esa etiqueta que está aquí. No hemos leído esa etiqueta, ese recordatorio que está acá. Ese recordatorio, esa etiqueta, cuando dice muchos están bebiendo indignamente la cena del Señor, ¿a qué se refiere? Aquí viene la explicación. Indignamente, ¿a qué se refiere? Es algo sencillo. Tomar la cena del Señor indignamente, ya se los he adelantado. Tomar la cena del Señor indignamente es no pensamos en el necesitado. ¿Por qué se deduce eso? Porque la gente se adelantaba a la cena del Señor e iba a comer. No me importa si el otro que llegue después de mí come o no come. En ese asunto es donde está la indignidad. No se preocupaba por la necesidad del otro. Por eso es donde yo traje a colación los ejemplos. La ilustración del buffet que se sirve más allá de lo que el estómago le va a poder y después botan esa comida. Y no le importa si el otro quedó con hambre o no hambre. Lo mismo en la iglesia. La gente viene a aprender a recibir y se llena como un chinche hasta que a lo último se explota.
pero no da nada en la iglesia, no participa de nada, no sirve, no ayuda al necesitado. La iglesia está necesitada de su ofrenda y su diezmo, pero no le importa. Tomar la cena indignamente es eso: vengo, participo y no me importa lo demás. Estoy muy bien con el Señor, sí, excelente, toma la cena del Señor, pero el Señor le está diciendo a usted: mire la etiqueta, su recordatorio es que usted no mira las necesidades del otro, no mira las necesidades de la iglesia. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? Y quiere usted. Ahí es donde está lo indigno de tomar la cena del Señor. Y por supuesto, los 3 aspectos que le dije. ¿No recuerda la muerte del Señor? Pues es que sí, no, ya me la dio y punto. ¿Qué más? No vive preocupado por las necesidades de la iglesia y de los otros, sino lo suyo y su egoísmo. Y tercero, no me importa si viene Jesús o no viene, y no sé, y no me interesa. Se han dicho y se han comentado que Jesús se fue a los cielos y desde que se fue, dicen que viene y no viene, entonces no le presta interés. Eso es tomar la cena indignamente. Pero el punto principal es que usted no se preocupa por el necesitado. Eso es tomar la cena indignamente. No leer y practicar esa parte de la etiqueta deshonra a Cristo. Y deberíamos de verdad juzgarnos a nosotros mismos para que Dios no nos castigue con enfermedad o aún con la muerte. Si no leemos la etiqueta, estamos expuestos a 3 peligros. ¿Cuáles son estos 3 peligros? El peligro de una cena profanada. 27, versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será, ¿qué? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta es una etiqueta, cena profanada. El peligro de participar de manera indigna se refiere a que participamos en la celebración siendo ¿qué? Siendo ¿qué? Egoístas, no mirando la necesidad del otro, no mirando la necesidad de la iglesia, no entendiendo que la obra que Jesús hizo está aquí representada con estos elementos, el pan y la copa, no entendiendo que mi vida tiene que ser un evangelio expuesto a todos y no entendiendo que Él viene pronto. No me interesa. Eso es tener una cena profanada. No miramos la necesidad del otro. No miramos la necesidad de la iglesia, y eso lleva a muchos a no ofrendar y a no diezmar. ¿Qué iglesia resuelve sus asuntos sola? Dígame, ¿qué iglesia resuelve sus asuntos sola? Nadie. Todos estamos siempre en relación con otro. Usted no es ermitaño. Eso de vivir ermitaño no sirve, no funciona. Ni funcionó cuando se practicaba porque necesitaba de alguien con comunicación hacia afuera. Una iglesia sola no funciona, un ser solo no funciona. Entonces es importante recordar que todos somos indignos, todos somos indignos. Lo que resalta el significado de la cena cuando la celebramos es recordarnos que Jesús murió por mí, que era indigno, que soy indigno en un momento dado, que somos indignos en un momento dado, aunque somos salvos y redimidos, pero la embarramos, hermanos amados, y por eso le decimos al Señor: límpiame con tu palabra. Participar inapropiadamente en esta celebración conlleva peligros, y déjeme decirle, no significa que debamos de participar sin cometer errores. Pero el problema acá es que deliberadamente convertimos la cena en algo sin interés. No me interesa, no me importa. ¿Y sabe por qué la celebramos en este momento antes de la predicación y no al final? Porque cuando la celebrábamos al final, la gente empezaba a salirse, empezaba a irse, y esta iglesia quedaba vacía, solo con los que iban a tomar la cena del Señor. Entonces miren lo indigno que esto es para el Señor. Nos tocó poner la cena antes de que predicáramos para que la gente pudiera estar en la celebración, porque ni va ni viene, ni fu ni fa. Terrible este asunto. Ignoramos su propósito espiritual y hasta algunos se burlan de la cena del Señor. Algunos acá toman la cena del Señor sin entenderla, sin sentido de la ceremonia.
El otro peligro es afrenta pública. La afrenta pública. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde está esa? Yo no la veo allá. La afrenta pública que está en el versículo 27 también. Y el peligro de ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque así dice la Escritura, puede ser culpable de afrentar la cena. Este acto de la cena, de tomarla indignamente, y si me recuerdan ustedes cuáles son los puntos de tomarla indignamente, ojalá no se le olvide, es no mirar las necesidades del otro y no entender el significado espiritual. Muerte de Jesús por mí, que yo soy un evangelio que voy proclamando su pronto retorno. Teniendo presente esto, profanar o afrentar esto públicamente es considerado más o menos así: coger la bandera colombiana o coger la bandera venezolana y quemarla. Coja la bandera y quémela y saque un video por las redes sociales a ver qué le pasa. Le llegan a su casa y lo queman a usted, porque eso es un símbolo patrio. Esta cena del Señor es un símbolo patrio, símbolo del cielo, que nos indica participe dignamente de ella. Así como despreciar el símbolo nacional es visto como un acto contra la patria, menospreciar la cena del Señor equivale a burlarse de lo que ella representa, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante valorar este privilegio y que Dios nos da de participar de su cena. Es un acto muy cercano donde Él nos dice: participe de algo que yo hice. Participe, y de esa manera usted recuerda qué fue lo que yo hice por usted, y eso no se le va a olvidar, el recordatorio. El Señor Jesús estuvo muy preocupado para que nosotros tuviéramos precisamente esta etiqueta: no desvalorizar la cena del Señor. Y la otra etiqueta de peligro es una advertencia mortal. La cena del Señor es una advertencia mortal. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos entre vosotros enfermos y debilitados, y muchos duermen. Entonces, la cena del Señor, como les he dicho, es una advertencia mortal. Y esa fue la etiqueta que Pablo colocó en el inicio de este pasaje. Y es precisamente: cuidado que la cena del Señor le puede dañar su salud. Y yo digo acá que la cena del Señor es una advertencia mortal, porque habla hasta de muertos, enfermedades y muertos. El peligro de no reconocer el valor del cuerpo del Señor, esta celebración de la cena, se refleja en la falta de aprecio hacia los corintios, de ese desprecio que sentían ante el Señor, ante la celebración. Y por eso Pablo nos insta a todos a reflexionar sobre nuestras motivaciones para participar de la cena, que participemos correctamente. Y lo primero que tiene que analizar uno es: ¿soy egoísta o no soy egoísta con la iglesia? Lo primero que el Señor le invita a uno es a reflexionar eso. ¿Participo de la cena del Señor y cómo está mi corazón? ¿Soy egoísta? ¿Sirvo en la iglesia? ¿No sirvo? ¿Ofrendo? ¿No ofrendo? Porque eso va a ayudar a los necesitados. La etiqueta dice: recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Fue un precio alto. Nadie llega a pagar un precio como el que pagó alguien por nosotros, que fue Jesús. Si alguien llega a pagar ese precio, Dios deja de ser Dios. Y Dios nunca dejará de ser Dios. Si no prestamos atención a este asunto, Dios nos puede disciplinar. Esa es la realidad. Esta evaluación se centra en nuestra actitud hacia la cena del Señor. Es decir, indignamente es cuál es tu actitud frente a la cena. Y como ya les he dicho,
A usted no le interesa o a mí no me interesa, metámonos todos la necesidad del otro. No me interesa participar o participo, pero no entiendo qué es eso, eso lo hacen allá. Y entonces se vuelve como un católico. Iba, sacaba la lengua, le metían la hostia y usted se la tragaba. Es que es la verdad. Raspe un cristiano evangélico y sale ¿qué? Un católico, igualiticos en la práctica. Así que esta evaluación se centra en nuestra actitud hacia la cena. Si no nos corregimos, como les dije, Dios puede intervenir, y aquí lo dice, en enfermedades, e incluso si no respondemos, hay otra etiqueta o advertencia. ¿Cuál es esa otra etiqueta o advertencia? Quitarnos la vida. Esa es la etiqueta, por eso la cena del Señor es una advertencia mortal. Así que mis hermanos, ya para reflexionar sobre este asunto, la etiqueta para nosotros es hacernos un examen de conciencia, como lo va a expresar Pablo a partir del versículo 31 hasta el 34. Un examen, un autoexamen. Así como nos tenemos que hacer autoexamen cuando a la mujer le dicen hágase el autoexamen de los senos, ¿cierto? Hagámonos también todos nosotros el autoexamen espiritual. Mi egoísmo ya ha sido vencido. Mi generosidad con la obra y los necesitados excede ya. Lo otro es evitar la irreverencia. ¿Qué quiere decir eso? Tratar la cena del Señor como una mera formalidad. Es un ritualismo que ni me va ni me viene. Sé que allá hacen el discipulado, pero no me interesa participar de eso. Está menospreciando al Señor. La etiqueta es cuídese. La etiqueta es, el Señor te puede dar enfermedades, incluso hasta la muerte, si lo hace indignamente, y también si es egoísta. Eso es lo que entiendo de esta parte. ¿Qué otra reflexión podemos tener? Es un asunto de comunión y un momento para disfrutar con otros creyentes y disfrutar o recordar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que hacemos. Siempre recordamos eso y eso nos hace enamorar mucho más del Señor, porque nadie osaría dar su vida por nosotros, perder su vida por nosotros. Entonces, eso nos hace enamorar. Y si lo llevamos al campo del amor relacional, de pareja, de familia, de amistades, si alguien de la pareja, de la familia, de amistades hace algo por uno, o uno hace algo por esa persona, que ni se llega a imaginar qué relación se forma allí, se va haciendo una relación como mucho más fuerte. Es capaz de dar mi vida, es capaz de dar su vida por mí, es capaz de hacer esto por mí, por satisfacerme. Entonces son asuntos importantes que hay que tener, y tener la preparación espiritual, lo cual esa preparación espiritual debe de incluir arrepentimiento, debe de incluir confesión de pecados y debe de incluir la renovación de su compromiso con Cristo. Cuando usted viene a participar de la cena del Señor, debe tener esos tres aspectos: arrepentimiento, confesión de pecados y esa renovación de compromiso con Cristo. De esa manera, hermanos amados, entonces incline su cabeza y oremos al Señor, y le pido que ore con toda la sinceridad del caso y responda estas preguntas en su reflexión. ¿Será necesario que Dios te deje una etiqueta de advertencia hoy a tu vida? ¿Será necesario que Dios deje una etiqueta de advertencia hoy a su vida? Y una advertencia similar a la que le dijo a la carta a los de Corintios en su carta. ¿Su etiqueta qué diría? ¿Qué diría su etiqueta o su recordatorio? ¿Qué es lo que el Señor le va a recordar a usted siempre? Escribe en los postes de tu casa, y cuando entres en ella hay comunión, porque está recordándole. ¿Qué diría su etiqueta? ¿Dónde le falta una clara demostración de amor hacia sus hermanos y hacia su familia y hacia la iglesia?
¿En dónde le falta a usted, hermano amado, una clara demostración de amor hacia la iglesia, hacia su familia? Ahora piense en qué acciones tiene que tomar, qué acciones debe tomar frente a esta etiqueta, frente a este recordatorio. Así que piense, Dios lo está visitando hoy, Dios me está visitando hoy. ¿De qué etiqueta o advertencia cree usted tiene que estar preparado? O más bien, ¿qué etiqueta de advertencia le va a dejar el Señor a usted? Piense, ¿qué etiqueta de advertencia o recordatorio le va a dejar el Señor a usted hoy? La etiqueta de la advertencia sobre la importancia de demostrar amor genuino, la etiqueta de demostrar amor genuino hacia sus hermanos, la familia, la etiqueta de advertencia divina donde le dice evite las divisiones, evite esas divisiones que están causando en la iglesia con sus comentarios, evite esas divisiones que está causando en su familia, evite esas divisiones que a usted le gusta hacer con su lengua, con sus aptitudes, evite todo eso, evite los conflictos, le está dejando la etiqueta, evite los conflictos y la falta de consideración hacia los demás, en la iglesia, en la familia. ¿Cuál etiqueta le está dejando el Señor? ¿Alguna etiqueta le está dejando el Señor en esta mañana y en esta celebración? Porque la cena del Señor es una advertencia mortal. Si sigues indignamente el cristianismo, si sigues indignamente el cristianismo, te estás acarreando disciplinas del Señor y las disciplinas del Señor son fuertes. Y si no atiende la disciplina del Señor, te vendrá a lo último la muerte. Esa es una etiqueta y la etiqueta de la cena del Señor es una advertencia mortal. Que Dios nos ayude a todos, mis hermanos. Bendiciones y Dios les guarde. Que estén bien.